Y ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado el día de hoy, con el doctor Carlos Javier Regazzoni. Él es médico diplomado en bioestadística y tiene un doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Buenos Aires. También es licenciado en filosofía, un amigo de la casa. Carlos Regazzoni, ¿cómo estás? Marcelo Chocarro y el doctor Claudio Calabresi te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien, Saludarlos. todo muy bien, Carlos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás viendo esta situación de restricciones, pocas vacunas? Bueno, ahora lo que nos hemos enterado en los últimos días, una empresa de hisopados trucha en Ezeiza. Es como que todo suena muy endeble, ¿no? En Buenos Aires, en la Argentina. Sí, vamos a concentrarnos un primer segundo en la pandemia. Hoy, justamente fue tapa del New York Times, Argentina es, después de Uruguay, el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos nuevos por millón de habitantes, o por cada 100.000 es lo Bien. mismo. Entonces, hoy tenemos la segunda pandemia más fuerte del mundo en cantidad de casos nuevos diagnosticados. Por supuesto que no se compara con lo que ocurre en la India, donde lo que se cree en la India es que se está diagnosticando mucho menos de lo que verdaderamente ocurre. La conclusión sería que no es normal lo que nos está ocurriendo, de tener 20.000 casos diarios promedio diagnosticados y de tener 400 fallecidos diarios desde hace más de una semana. Esto es una gran anormalidad, es una situación muy severa. A partir de allí viene a ver con qué estrategia y con qué liderazgo se le hace frente a semejante cuestión que no va a pasar sola. Y atendiendo a la situación internacional, estamos muy lejos de un nivel de vacunación que nos permita superar con vacuna esto. De hecho, casi ningún país pudo superarlo solo con vacunación. Y por lo tanto hay que empezar a pensar verdaderamente en los próximos meses en términos de semestres, no en términos de las próximas 2 o 3 semanas. Así que esa es la situación que estamos viviendo. Doctor Regazzoni, ¿usted va entonces, entendemos, por una restricción más dura? Yo voy por un plan más serio, un plan más Más serio. consistente, por algún plan. Yo voy Sí, por acciones planificadas, porque perfecto. es un arma de doble filo el tema de cerrar o abrir. Porque lo que le estamos diciendo es que piensen ustedes que los países que más vacunaron, en el caso de Israel o Reino Unido o incluso Estados Unidos, hasta lograr vencer la curva con vacunación, que indudablemente es la herramienta Es el camino, claro. decisiva en todo esto, pasaron 3 o 4 meses vacunando 5 veces más que nosotros. Entonces, como nosotros no vamos a sostener ese ritmo de vacunación por múltiples cuestiones, el tema es que cada medida que se tomen no lo va a hacer por 15 días. O sea, acá no basta, cierro todo tanto tiempo y después con eso doblo la curva. Carlos, Entonces, te quería sí. preguntar, ¿vos considerás que vos coincidís con el presidente Alberto Fernández que el personal de salud se relajó frente a la pandemia? No, tampoco quiero hacer un caso de eso porque, vaya, uno cuando se habla, o sea, ha habido muchos equívocos. El personal de salud no se relajó para nada, el personal de salud, digamos, hizo lo que pudo. Pero tampoco esto es una cuestión para dividirnos más los argentinos, ¿saben? No, lamentablemente uno de los errores que está cometiendo hoy en día alguien gobierna, es el presidente y tiene un ministro de salud. Ellos son los encargados de dar una estrategia que sea una estrategia lógica, que sea posible, que sea efectiva y además que lleve a la unidad. No tiene sentido que sigamos poniendo a las jurisdicciones a que se peleen entre sí, Totalmente. máxime cuando la pandemia no es uniforme en todas las jurisdicciones. Eh, O sea, la eh, realidad epidemiológica en la Ciudad de Buenos Aires no tiene por qué ser la misma que en Avellaneda o la misma que en Quilmes. Carlos, ¿qué opinas cómo está llevando el gobierno el manejo de la pandemia? Hoy no tenemos ¿Qué harías vos estrategia. en el lugar no sé si de Bisotti, pero Mm. si Hoy no tuvieras un tenemos cargo? estrategia y nos está faltando un fuerte liderazgo sanitario a nivel nacional, que es lo que importa. Con un problema nacional necesita un liderazgo nacional y una estrategia nacional. Me parece que hoy no tenemos una estrategia nacional clara y no tenemos un liderazgo nacional. ¿Y esto por qué? Porque lo único que están apostando es a la vacuna. Y apostar a la vacuna es que nosotros tengamos una curva muy alta con muchos fallecidos y con muchos contagios por varios meses. Eso va a traer mayor desbarajuste, mayor descalabro en la economía.
Si ustedes piensen que Argentina podría tener, no sé, duplicar la cantidad de fallecidos que tuvo el año pasado, duplicarlos en el primer semestre de este año, si esto sigue así. Sí, yo te escuché esta semana decir que había alrededor de 3.000 fallecidos por semana, ¿no? Más o menos. Sí, 2.500, hasta 2.800, que es una barbaridad, hagan la cuenta, simplemente de proyectar el número es verdaderamente asombroso lo que podría ocurrir, y además que siempre que no tomemos medidas contundentes, que ahora voy a decirles cuáles creo que son, a mi entender, el virus no va a parar solo. O sea, lo que estamos viendo ahora de que las curvas de los casos se empiezan a bajar un poco, es impredecible. Primero porque la positividad sigue siendo altísima de los test, entonces realmente no sabemos qué está ocurriendo. Y segundo porque cuando hay tanta densidad de casos circulando, el riesgo de que de golpe se dispare de nuevo la ola es altísimo. Entonces, las herramientas que tenemos para combatir esto son primero, los testeos masivos con trazabilidad y aislamiento, pero masivos. Nosotros tenemos que testear 500.000 personas por día. Si no podemos escalar la cantidad de PCR, porque, bueno, ha habido indudablemente después del escándalo de Seiza, hay que empezar a sospechar, pero si no se puede hacer eso, por la razón que fuere, hay que utilizar otras técnicas de testeo, pero necesitamos ver 500.000 muestras diarias, con otras técnicas de testeo, con otras herramientas. En segundo lugar, el barbijo de alto filtrado para todo el mundo. La gente tiene que usar doble barbijo, y hay que usarlo siempre. El tercero son las medidas restrictivas de restricción con zoom geográfico, es decir, restringiendo en los lugares donde hay mayor circulación viral. O sea, no sirve de nada cerrar los bares a las 10, 8 de la noche, si hasta las 8 de la noche seguís teniendo mesas con 6 o 7 personas, o hasta 10 o 15. O ferias clandestinas abiertas con miles de personas, ¿no? Lo mismo. Sin control. Lo mismo, es así. También hay que ver la situación social que estamos viviendo. Y no es equivalente una cosa con la otra. Claro. Pensemos que hay ferias en las cuales la gente va a hacer trueques. ¿Y eso por qué? Porque hay inmensa pobreza. Sí, entonces, sí. Obviamente no es lo mismo las medidas que se pueden aplicar en el barrio de Belgrano que las que se pueden aplicar en un barrio donde la necesidad es que la gente va a hacer trueques. Pero yo me quiero quedar con esto que dijiste recién sobre la necesidad de testeos, ¿no? Y este escándalo que surgió ahora después de la investigación de Diego Cabot en Ezeiza, tengo entendido que el test rápido que se usaba era el del device Abbott nasofaringio, que es de detección cualitativa, ¿no? Y el mismo prospecto de la empresa Abbott dice que para certificar más o menos tenés aproximado de 15 minutos en adelante y según todas las personas consultadas por la Nación en ese momento con esta investigación, daban que los resultados eran entregados entre 1 a 5 minutos. ¿Qué confianza podemos tener nosotros de los miles y miles de pasajeros que ingresaron a la Argentina desde que esta empresa funcionó, que algo de esto tuviera cierta veracidad y qué estadística se puede hacer en base a esto, ¿no? Sí, ahí habrá que hacer una auditoría correcta y ver bien qué es lo que ocurrió. Obviamente que como ustedes dicen, es un escándalo total, es una inmoralidad, además de jugar con el dinero de la gente en este momento. O sea, para mí es un escándalo tan severo como el del vacunatorio VIP, que lamentablemente obligará a poner la lupa sobre otras cuestiones que se han hecho. Pero yo te pregunto, Carlos, toda esa gente que fue, no solo porque pagó, ¿no? Vos decís la gravedad de las introducciones. Claro, o sea, yo creo que debe haber una estadística de la gente que se testeó, más allá de que pagó, que se testeó, que le dieron el resultado de 1 a 5 minutos. Me parece que habría que volverlas a testear, porque no puede tener seriedad porque encima va en contra de la propia prescripción de Abbott. Sí, coincido. Yo les voy a ser franco, no creo que Argentina pueda, o sea, Argentina, la densidad de casos que está teniendo es tan alta y de hace tanto tiempo. Es decir, todo esto comenzó desde que empezó la pandemia, hace 16 meses. Argentina nunca tuvo una estrategia de supresión, que se llama, es decir, de bajar los contagios a cero. Siempre lo que se mantuvo es una estrategia de mitigación, mantener los contagios a un nivel que el sistema de salud le pudiese hacer frente. Esa estrategia fue un grave error, porque nos llevó a estar entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes.
Eso ocurrió al final del año pasado. Además, con esa estrategia se reabrió la economía de alguna manera demasiado precozmente, y entonces se tuvo un pico en las fiestas, ustedes lo recuerdan perfectamente. Sí, claro. Un pico muy elevado, que le agregó a la Argentina 20.000 muertos. Después se bajó ese pico, y vino el veraneo. Entonces en el veraneo, nuevamente, no se tomaron todas las medidas que había que haber tomado de testeos masivos y de reducción de aforos para que la gente se tenga el veraneo, pero se lo tenga de una manera que fuese controlada. Entonces hubo descontrol, indudable, porque los chicos venían del veraneo todos contagiados. Y eso es un hecho que todos vivimos, lo habrán visto con los jóvenes que fueron al sur. Y eso se creyó que no iba a tener consecuencias sanitarias porque se contagiaban los jóvenes. Y eso es otro grave error. Entonces ahora tuvimos en mediados de marzo, como era de esperar, porque esto son cuestiones que se predicen matemáticamente, la tercera ola, que es la que estábamos viendo ahora. Donde quedó claro que si vos bajás la edad de contagio, lo que haces es bajar la edad de gente que ingresa a la terapia intensiva. Doctor, bueno, estamos hablando con el doctor Carlos Reaccioni, si recién te enganchás con Millennium. Doctor, la verdad que ahí falta una pata, que es que en febrero el presidente Alberto Fernández decía que iba a tener vacunadas más de 10 millones de personas, ¿no? Bueno, lo que ocurrió en 16 meses también fue objetivos que no tenían nada que ver con la realidad de la pandemia, es decir, cortoplacismo. Que primero era la gripe, después era el dengue, después no iba a llegar nunca, después ya llega el pico, el pico viene el valle, entonces nos quedamos tranquilos. Recuerdan, el pico era en julio, después en agosto, después en septiembre. Bueno, y después los millones de vacunas. Y ahora estamos con el mito de que vacunando vamos a cortar esta ola. Entonces eso es un mito, porque no ocurre. Hay 3 países que hay que usar como referencia, que son Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido y Israel. La realidad es que donde no se aplicaron restricciones que acompañaron a la vacunación, lo único que se hizo es que el número de muertes baja demasiado lento. Entonces, en algún momento va a pasar la pandemia, ¿comprende? Claro, el punto es que quedó detrás. Pero, doctor, ¿hubo una restricción tan extensa de casi 8 o 9 meses en algún país del mundo? Muy distinto. No, nuevamente. Claro, el cansancio de la población. Vacunar, está bien, pero el punto es si nosotros queremos o no queremos evitar que mueran un montón de argentinos más en el próximo tiempo. Sí. Lo que pasa es muy difícil, ¿no? Eso, está bien, pero el punto es que nosotros tenemos que ser innovadores. Ahora, si no queremos evitar que mucha gente vaya a la terapia intensiva, bueno, entonces no queremos evitar. Carlos, te quiero comunidad, ¿comprenden? Te quiero preguntar algo. Vuelvo con el tema de cómo ingresan cómo ingresa el virus en la Argentina. ¿Cuántas cepas tenemos hoy en Argentina que se hayan detectado? Bueno, según el proyecto País, hoy tenemos de preocupación, digamos, cepas seguramente muchas más, pero de cuidados, hoy están circulando la de Manaus y la británica. Son cepas preocupantes, digamos, ¿no? Además de la ancestral y un montón de otras variantes que no tienen importancia, hoy no han mostrado relevancia. Tenemos la de Manaus, que es altísimamente preocupante, y la británica, que es altísimamente preocupante. Y eso podría explicar que la explosión que estamos viendo. Por eso, y te pregunto, porque más allá de esto que vos dijiste, que hiciste un análisis muy, muy certero de que esto viene digamos, de todo el año, yo me quiero centrar en cómo ingresan las nuevas cepas a la Argentina, y por eso me parece que la idoneidad y la eficacia en los testeos debe ser de un 100%. No podemos jugar a la ruleta rusa. Está bien, pero tampoco hay que ser bien. Yo sé, Marcelo, a dónde vas, pero yo no voy a decir. Lo de Ezeiza fue una inmoralidad en sí mismo, además del estrago que haya generado en salud. Pero eso no nos permite el culpar de lo que está ocurriendo. Las cepas entraron porque nunca se bajó la circulación viral. Esa es la realidad. Negarlo es seguir queriendo negar lo que no se puede negar. Vos tenés alta circulación viral, tenés muchos contagios. Si vos tenés mucho contagio, la probabilidad de que uno de esos contagios ocurra con una introducción de una cepa foránea es 100%. Claro. Porque no hubo país que pudo parar la introducción de esas cepas. Doctor, para redondear un poco la idea y pasar en limpio, entonces, ¿cuál sería la propuesta más seria hoy por hoy? Sí. Si vos permitís que sigan circulando el virus, vas a seguir mandando gente, que vaya gente a la terapia intensiva. No basta con vacunar a los grupos de riesgo. No basta. Tenés que ser más asertivo con la estrategia. Y en esa estrategia tenés
Los cierres, que tienen que ser, como ya no se pueden soportar, tienen que ser focalizados, pero estrictos, pero focalizados geográficamente. ¿Cuánto? Lo más posible. No basta provincia, no basta municipio. Tiene que ser barrios. Tercero, tenés que garantizar la provisión de barbijos de alto filtrado. Si son caseros, doble barbijo. Personal esencial, todo el mundo con barbijo de 95, NK95. Cuarto, vos tenés que orientar la vacunación hacia los lugares donde haya mayor nivel de circulación viral, para acompañar con la vacunación el corte de la circulación. Y quinto, vos tenés que establecer cordones sanitarios entre lugares de alta circulación y lugares de baja circulación para evitar que la epidemia se siga exparizando. Porque si no, donde vos tenés alta circulación y la gente pasa de ahí a un lugar de baja circulación, al final del camino vos lo que tenés es todo el país en rojo, como yo creo que ya estamos casi, pero eso te impide más combatir la pandemia. Eso es hoy lo que tenemos. Doctor Reaccioni, muchísimas gracias, siempre tan claro. Bueno, esperemos que el gobierno nacional lo escuche, que el gobierno provincial también lo escuche, y los municipios, porque ahora es como que hay que aplicar un plan quirúrgico, ¿no? Es una cuestión de precisión, digamos. El otro día lo dijo de Pablo en un artículo, y me pareció el título tan típico de él y tan claro. Use el bisturí y no el hacha. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, muy bien, el doctor Carlos Reaccioni, un capo en el tema, viene hablando mucho en los medios, pero además, bueno, tiene una formación que es importante decirlo y repetirlo, diplomado en bioestadística y doctorado en ciencias biomédicas, especialista en medicina interna. Bueno, ese es el doctor Carlos Javier Reaccioni, pasó aquí, por Alguien nos va a salvar. Ya volvemos. Alguien nos va a salvar.